tal, gente? Muy buenas tardes. Gracias por sintonizarnos en esta segunda emisión de Charlas Pedagógicas. Hoy, viernes 12 de julio, celebramos aquí en México el Día del Abogado. Sé que les había prometido el lunes trabajar hoy técnicas y hábitos de estudio, pero considero que es importante, dentro del aspecto pedagógico, dar reconocimiento a cada una de estas profesiones que enriquecen o fortalecen el quehacer profesional en nuestro país. Y es por ello que en esta ocasión tenemos a nuestra primera invitada de lujo. Ella es la maestra Itzel Carolina Chávez Estrada. Su formación inicial es la licenciatura en Derecho. Egresa ella de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y posteriormente adquiere el grado de maestría en Pedagogía. El hecho de tenerla con nosotros, considero, cuenta con un perfil, pues ahora sí que propio, ¿no?, para la temática que vamos a abordar en la sesión. Pero antes de compartir sobre qué vamos a platicar en esta tarde, me gustaría que pues lo saludara y se presentara. Sí, muchas gracias. Mi nombre, pues como ya lo dijiste, es Itzel. Me parece interesante que reconozcas esta profesión que es tan a veces tan atacada, pero tan necesaria en nuestra sociedad. Y bueno, pues felicito también a todos los colegas en su día. Creo que es importante también tener el reconocimiento de las normas o el conocimiento propio de las normas, y creo que va muy ligado a la cuestión educativa, como tú lo señalabas ahorita, precisamente con el tema que vamos a abordar el día de hoy. Y bueno, pues muchas gracias por permitirme estar aquí. Muy bien, Itzel, gracias a ti por acompañarnos. El tema sobre el que vamos a platicar hoy es los derechos humanos, la inclusión en la escuela. Nos gustaría, Itzel, que pudieras, vaya desde tu formación inicial como abogada, ¿qué puedes compartirnos sobre los derechos humanos? Bueno, los derechos humanos en sí, en México, antes de la reforma que se hizo el 10 de junio del 2011 a la Constitución, se contemplaba únicamente como garantías individuales, que era pues los derechos que se tienen, porque bueno, continúan teniéndose por parte del gobernado, del ciudadano, en esta cuestión frente al Estado, en que el Estado reconozca y además respete los derechos fundamentales que se contemplaban únicamente como garantías individuales. Se le llamaban así, o se le llamaban, que ahora, bueno, el apartado o el capítulo 1 de la Constitución establece en su título como derechos fundamentales y sus garantías, pues lo único que conformaba aquí era el reconocimiento o el respeto, pero en un ámbito nacional. Cuando se hace esta reforma que te mencionaba en el 2011, 10 de junio del 2011, hace una amplitud o un cambio de garantías individuales a pues derechos humanos o derechos fundamentales, en el cual pues pone estos derechos en una forma más amplia, y además su reconocimiento es a nivel internacional. Entonces esto es muy importante porque pues no solamente como ciudadanos, sino también en el caso de los niños, pues obviamente pues llevan estos derechos desde el momento en el que nacemos, o en ocasiones hasta previo a nacer. Tú que eres experta en la materia, que pudieras comentarnos en base a qué se realizó la reforma, cuál fue el objetivo principal, y bien, como dices tú, como vamos a aterrizar en el escenario escolar, de qué manera como ciudadanos, como mexicanos, nos vemos beneficiados, por decir de alguna manera, o qué impacto tiene entonces esta reforma para en este caso, sobre todo, la sociedad escolar. Bueno, se hizo, como ustedes ya lo saben, una reforma a los derechos en muchas cuestiones. El principal, que es el que vamos a tocar hoy, pues fue el artículo primero, en el cual pues habla de la no discriminación, la inclusión, el respeto a la persona en forma indistinta de su sexo, su preferencia sexual, su religión, su idioma, su raza. Y esto es importante porque
ahorita que lo platiquemos un poquito más en la cuestión de la escuela, entenderemos que es una cuestión importantísima y que además por parte de la sociedad y de esta evolución que estamos teniendo, pues es necesario. Creo que es una forma importante del derecho que se va modificando, se va adecuando a las propias necesidades de la sociedad y en este caso, bueno, que la cuestión educativa no queda de lado. Por otra parte, pues está el artículo 3º, con la famosa conocida reforma educativa, que bueno, ha traído mucha controversia, pero en esta cuestión no solamente se queda en los estatutos que estaban antes del artículo 3º, que es la cuestión de que se tiene el derecho a la educación, sino que además se tiene derecho a la educación obligatoria, gratuita, laica y además de calidad científica, y además también entra ahí un poquito en la cuestión de los maestros, donde que si se tienen o no que actualizar y que si se tienen que o no evaluar. Pero bueno, creo que la mejora debe de ser tanto para los docentes como para los propios pues niños o la comunidad educativa. Y además también pues trae consigo muchas otras reformas a este artículo, en el cual nada más la educación estaba en 3 niveles, que era, bueno, propiamente la educación básica, en el nivel preescolar, en el nivel primaria y secundaria, y ahora ya también se hace la modificación a la escuela media superior. Esta reforma se lleva a cabo el 2 de febrero del 2002. Entonces sí da una amplitud mucho mayor, no solamente como ciudadanos, sino también como pues un ente educativo a la comunidad educativa. Creo que tocas otro, o como dices tú en un inicio, nos va a llevar una cosa a otra, y en eso último que tú compartes, Itzel, tocas algo medular, ¿no? De tener cubiertas las necesidades educativas o la atención de manera íntegra a esta persona desde la etapa inicial hasta lo que era propiamente la educación secundaria. Inclusive la gente que nos hace favor de escuchar no nos dejará mentir. En la cuestión, por ejemplo, laboral, trabajar, vaya, en aspectos simples, y simples me refiero a lo inmediato, pareciera, teniendo nada más como tal el grado académico de secundaria, era pues de apoyo en algunas instituciones, ya fuese con el cargo, por ejemplo, de mantenimiento, limpieza, el hecho de estar, por ejemplo, como cajero o cajera en algunos espacios de tiendas, por ejemplo, comerciales, o el hecho de poder acceder a, digamos, con un poquito de mayor facilidad a la licencia de chofer de un taxi, una combi. O sea, pareciera entonces que el contar con determinado grado académico era el pase directo para estar en lo laboral. A su vez, vaya la redundancia, en espacios ya pareciera muy limitados. Ajá. Y el hecho, dices tú, de acceder a una educación media superior, pudiéramos entender desde los derechos humanos, se amplía entonces, ¿no? el campo de acción de una persona, y entonces pensaríamos que es mayor, ahora sí que el rango de población que va a estar en mayor actividad, tanto en la escuela como en la parte ya, digamos, profesional, ¿no? En lo económico, la satisfacción, perdón, de lo que son las necesidades básicas. Pudiéramos entender, se cubre alimentación, se cubre el vestir, se cubre la atención a los espacios o servicios de salud. Entonces pareciera que esta reforma en el artículo 3º, lo comentas tú, nos trae beneficios. Sí, sin duda, pero también como todo llevan derechos, pero también llevan obligaciones, y en ocasiones, bueno, tanto los menores o los entes que están educándose como los propios padres de familia solamente se sujetan a derechos, y también esto conlleva pues luego a conflictos en la escuela, porque no recordamos que también tenemos deberes o tenemos obligaciones. Entonces, más o menos,
van para el tema donde vamos, ¿no? Para lo que, el tema que estamos pues hoy tocando, pero sí es importante pues dar este preámbulo, o sea, sí es bueno que los chicos sepan sus derechos, pero también en esta nueva generación de millennials se nos olvida que también tenemos que tener muy claras las obligaciones y hasta dónde terminan nuestros derechos. Entonces, sí es muy importante conocerlos, pero también saber los límites y saber qué sucede en caso de no cumplir con una norma, ¿verdad? Fíjate que hay algo muy interesante, Itzel, en la parte escolar. Pareciera que como de manera ya muy mecánica o autómata, comentamos a los niños o a los jóvenes en las clases, por ejemplo, de formación cívica y ética, o propiamente ya en secundaria, en preparatoria, en cuestiones ya de disciplinas que tienen relación directa con las ciencias sociales, que la Constitución es un documento o un libro, ¿no?, que contiene todos los derechos, ciertamente, de un ciudadano, en este caso mexicano, pero que tiene que atender a determinadas obligaciones. Aquí lo interesante, y te digo, cuentas tú con perfil perfecto para este tema, cómo abordar con los chicos, con los niños, inclusive también va de la manita, ¿no?, la figura de los padres de familia, el que en la escuela se pide cumplir a responsabilidades o a obligaciones, pero precisamente porque sin un derecho no puede ir, digamos, desligado el atender a una responsabilidad. Fíjate que eso que comentas es algo pues muy complejo que de hecho se vive en la vida diaria y pues más en la escuela, ¿no? Tengo la oportunidad de estar dando clases en una preparatoria, de la cual la verdad estoy muy a gusto, muy contenta. Sin embargo, sucede este tipo de situaciones que tú dices, cuando de repente tú les haces del conocimiento a los chicos que están fallando en una norma o es que no están cumpliendo con una norma, en este caso pensemos en el simple reglamento escolar, y que a veces los papás son los primeros que saltan en esta cuestión. Te digo, no sé si sea por la misma época o que ya estemos un poquito desfasados o no sé qué suceda, pero bueno, es algo complejo porque el chico se queda en el plan de que tengo el derecho, pero se nos olvida esta parte y además a veces como papás también se nos olvida esta parte de decir, o sea, tienes derecho, hijo, pero también tienes esta obligación. Y desde el momento en el que estamos en una sociedad o en una comunidad educativa tenemos que acatar las normas. Claro, también hay excepciones en las cuales quizás la escuela pueda violentar ciertos derechos, pero bueno, son, creo yo, casos muy fortuitos o muy extraños. En su mayoría a veces son más bien los chicos o los papás los que brincamos. Muy bien, vamos a un pequeño corte y en unos minutitos regresamos. Platiquen para la gente de Facebook. Que no olvidemos a la gente de Facebook. Ah, okay. Valdría la pena que ahorita que retomáramos pudiéramos comentar, o que cerraras la idea y poder comentar sobre un caso en específico, o cuidar, tú sabes, la parte de no dar el nombre de la persona, Sí, claro. pero creo que a la gente le quedaría todavía más claro, o en esta parte de casi estar cerrando con tips, pero sí tener como ¿Cuántos bloques son? nos faltan dos. Este y otro. En la parte de, Entonces, si quieres, tratamos el caso y en la siguiente damos tips. ajá, Entonces, ahorita mandas saludos a los, si quieres, ¿no? Mandas saludar a la gente aquí. Rueda Rampe, ¿no?
le tengo que después de hacer de continuar. Y entonces, ¿puedes cerrar tu video la idea anterior? De esa de la escuela, cuando a los chicos se les dice Sí. Vamos a ver. Muy bien, muchas gracias por continuar con nosotras. Estamos comentando sobre la temática de derechos humanos y la inclusión en la escuela. Quiero antes que nada cumplir con la obligación de dar también gracias a la gente en Facebook que continúa con nosotras y dar un par de saluditos a la señora Delfis, que sé que está al pendiente de la emisión. Gracias, Delfis. Y a una amiguita muy especial, Leti Rueda. Felicidades también, Leti, por el día. Es una abogada también muy fregona, muy reconocida. Cumplo ya con la parte de saludos. Y tenemos a la licenciada en Derecho Itzel, maestra en Pedagogía también, acompañándonos en esta segunda emisión durante esta tarde. ¿Y qué pudieras, Itzel, retomar un poquito para la gente que apenas nos hace favor de sintonizar? La idea que comentábamos antes de irnos a corte. ¿Qué pasa con el contexto escolar cuando a los niños o a los jóvenes manejamos los dos términos que tú haces favor de compartir con la audiencia? Tenemos como ciudadanos derechos, es cierto, pero ¿qué sucede cuando no hacemos conciencia sobre la parte de las obligaciones o esa responsabilidad que se tiene también? Bueno, continuando con esta idea, a lo mejor ahí me te atrevería a tocar una cuestión donde pues en ocasiones queremos exigir derechos sin realmente conocerlos o los queremos conocer adecuados a nuestras necesidades o a nuestras situaciones o a veces tristemente hasta conveniencias pudiera ser. Bueno, decía que esta cuestión tomada ya en torno a la escuela es algo importante porque, bueno, la educación va de tres partes. Ahorita tenemos la ayuda de los medios electrónicos, que también ya es algo, un elemento o una parte importante de la educación, pero también, pues bueno, sabemos que las ideas principales en la educación pues son los papás, son pues los maestros y también la propia sociedad. Ahí a lo mejor podríamos entrar en esta cuestión, te digo, de los medios electrónicos. Una cosa importante es que pues la educación también ha ido sufriendo modificaciones, al igual que el derecho, y entonces a veces nos quedamos atrapados en la idea del pasado, pero con ideas revolucionadas, y luego hay una cosa que nos perdemos en un contexto. Hay casos, por ejemplo, el que me pasó a mí, donde pues hay un alumno en la cual tiene ciertas discapacidades o ciertas capacidades distintas. Ahorita que decíamos de la inclusión y de este reconocimiento de los derechos, que obviamente pues sus padres han sido parte fundamental en su desarrollo, sin duda han estado al pendiente de él y ha avanzado al déficit que pudiera presentar a un chico de su edad. Estamos hablando más o menos de 14 años. Bueno, sucede, el chico tiene una gran actitud, que eso es importante, se acopla a sus compañeros, obviamente tiene o presenta situaciones propias de su síndrome, de su capacidad distinta, y entonces llega un punto en el que nunca falta algún compañero que, bueno, dice, pero maestra, ¿por qué fulanito de tal está aquí si no tiene la condición para estar aquí? Por eso existen escuelas especiales, él debe estar en una escuela especial y pues no creemos que deba de estar aquí. Bueno, lo que yo hago de forma muy prudente y respetuosa, como siempre me manejo, le dije, mira, para empezar, hay una cosa importante desde mi perspectiva, que es que él tiene derecho a estar aquí.
No solamente porque lo digo yo, porque lo dice la escuela, precisamente lo dice la Constitución, y en esta cuestión también la Constitución abriga a la Secretaría de Educación y abriga también a las escuelas, o bueno, digo abriga para no decir que incita a que se reconozcan a estas personas que sí pueden tener capacidades distintas, pero que deben también de incluirse. Le digo yo a esta persona, a este chico, que la Constitución lo establece, la Secretaría lo respalda y que además, como sociedad, tenemos que incluirlos. Y no es porque debamos, tenemos porque es una necesidad de todos. ¿Por qué? Porque no son casos aislados. Si no lo tenemos en la escuela, lo tenemos con la vecina, lo tenemos en nuestra familia, pero nadie está exento de una situación de estas. Entonces, es importante también que en esta cuestión del reconocimiento de los derechos humanos nos volvamos seres empáticos, en el cual no solamente veamos qué es lo que quiero, qué es lo que necesito, cuál es mi derecho, sino también en un futuro pensar en que yo pudiera estar en una situación de estas y cómo me gustaría ser tratado, o a mi familiar o a mi amigo, etc. Por otra parte, él me dice que posiblemente deba de estar en una escuela especial, ya que los docentes no contamos con esta preparación. Le digo que es cierto, a veces como formación no tenemos, porque es cierto que hay escuelas normales, escuelas especiales, pero sí las propias instituciones educativas se han dado la tarea frente a esta necesidad de pues adentrar a su equipo de trabajo a personas capacitadas en estas necesidades. Entonces, ahí es parte de, no solamente es estar por estar, no solamente es porque, ay, este pobrecito es que él está discapacitado, tiene una capacidad distinta, no es así, sino que lo establece la propia Constitución, y además tenemos que también crear adentrar a nuestros hijos, a nuestros alumnos, a esta situación de inclusión que creo que es necesaria y además fundamental en nuestro país, que aunque a veces criticamos a otros países de ser entes discriminatorios, nuestro país es 100% discriminatorio, aunque no fuera así. Hay mucho avance, se ha tratado también de que las personas se introduzcan a esta cuestión del artículo primero a la no discriminación, pero desgraciadamente aún nos seguimos presentando con estas cuestiones. Ajá, retomaría entonces para hacer cumplir o hacer a la persona responsable en su actuar respecto de el sí tenemos derecho a, pero hay consecuencias, y estas consecuencias van a ser favorables o no en base a cómo respondo yo precisamente a asumir, ¿no?, mi responsabilidad. El hecho de crear conciencia, es cierto, a cualquier nivel escolar, percibimos todavía, lo decías tú, el equipo transdisciplinario que trabajamos con niños, con jóvenes, con adultos, la necesidad de una sensibilización o de ser más empáticos con las necesidades o con las cualidades del otro, porque lo dices tú, ciertamente si no me afecta a mí o no soy yo directamente quien lo presenta, pues pareciera que el mundo sigue rodando, ¿no? Si no hay algo donde yo me sienta precisamente agredido en mis derechos, pues que siga la rueda. Y además también tocar el principal reto que tenemos en la escuela, entonces los profesionales, de seguir en una preparación permanente o continua, porque ciertamente lo decías tú y lo comentábamos con Vera en otras emisiones, las generaciones presentan precisamente necesidades distintas. Somos una generación joven todavía nosotros, pero es cierto, ¿no?, que como la típica frase de la abuela, en mis tiempos no sucedía eso. Mi generación, por ejemplo, en educación primaria jugábamos a cosas donde todavía tuvimos fortuna de disfrutar de parques, de juegos, inclusive tener a los padres más cerca. Es cierto que también las dinámicas sociales y familiares han cambiado, pero a veces pareciera que en la escuela tenemos todavía miedo
o tenemos mucha inquietud de no saber cómo dar respuesta precisamente a estas necesidades. Y dices tú, ¿no? Todo un reto, el caso que compartes con nosotros, cómo precisamente atender a los derechos de este joven que tiene necesidades educativas distintas, pareciera lo que el sistema regular puede cubrir, pero también ya deseamos hacer conciencia o hacer sensibles a los compañeros, y no nada más me refiero en el estatus de alumnos, sino que en ocasiones tú como docente puedes decir, logré ya que el grupo acepte, logré que el grupo incluya, y en otro momento o en otro evento como las reuniones con padres de familia, encontramos que la primera inquietud que manifiestan es en qué momento del ciclo escolar este joven tiende, por ejemplo, a integrarse, como lo comentabas acertadamente tú, a una escuela especial, porque resulta que el ritmo de trabajo notan que es distinto, asumen que todo lo que ocurre en el grupo es responsabilidad del chico, no aprenden los demás niños o los demás jóvenes, porque pues el maestro se dedica también, o se dedica en mayor tiempo a brindar atención. La cuestión, por ejemplo, de convivencia no es tan asertiva, porque pues ciertamente, ¿no? El foco reflector de los 50 minutos, una hora que duran normalmente las clases por ejemplo, secundaria, preparatoria, gira 15 minutos sobre esta persona. Y en ocasiones también pensar, ¿no? ¿Qué tanto las familias nos hacen en esta triangulación que decías tú de la escuela, los mismos jóvenes, los niños y su figura, la comunicación, digamos, lineal, ¿no? ¿Cuántas veces, sin afán de ofenderles, pero es uno de los objetivos de este programa, hacer sensible a la gente sobre que tú puedas ubicar, papá, mamá, hasta qué punto en ocasiones tus respuestas o tus actitudes no han sido lo más favorables? Y que sin duda también no es cuestión de que hagamos malo al chico o así, ¿no? El que comenta, porque bueno, quizás puede ser también parte de su inquietud. Simplemente es darle los argumentos necesarios para que él pues quede tranquilo, y que además una cosa curiosa, después de este suceso, pues yo tenía miedo sinceramente de que el chico pues fuera a decirle a sus papás o cosas así. Dije, no, resulta que no, todo lo contrario, yo creo que se hizo consciente, hizo una reflexión tranquila acerca de esta cuestión. Obviamente nunca lo agredí, mucho menos, se lo hice como una parte más de amigo. Y bueno, esta persona sin duda después se integra con el otro chico, tuvimos otras actividades posteriores, y entonces reconoce esta parte fundamental en la cual también es el respeto de la diversidad. Ajá, muy bien, muchas gracias. Vamos a un pequeño corte y en un momento continuamos. Entonces, ¿qué se entiende? ¿Qué otros dos? Uno de 10 más o menos. Ok, entonces En la siguiente parte pudiéramos tocar cómo percibes tú, por ejemplo, la inclusión, o qué dice el derecho desde la cuestión de la atención a la inclusión, y tocar por la parte escolar, y los 10 minutos últimos lo tomamos ya como manera de tips. Sobre todo a lo mejor la parte en el libro en el que vamos sería cuando te dice, no, maestro, lo voy a demandar porque le habló muy fuerte al niño en el afán de hacer atención a las obligaciones. o no tanto eso, ¿no? sino más bien, no tanto eso, sino más bien si son tips, como decir, ¿cómo lo haces? No, para el bloque que sigue. O sea, tocar la parte de la inclusión, pero que en ocasiones lo que causa incertidumbre sean los docentes en la parte escolar, cuando te dicen que voy a demandar porque es esta parte como de impresión subjetiva. Pero aparte de que ahora también que pudiera ser más bien una queja, ¿no? Junto a la secretaría, y ya más demanda pues sería más bien por otras cuestiones. Pero a lo mejor que nos apoyaras en que precisamente se nos está mal uso de los términos, como yo creo que siempre responder a ese miedo, a ese temor de no saber cómo dar pues atención o cómo responder, ¿no? Y en el último los tips, ¿cómo serían?
pues que tú dijeras eso, pues que podamos entablar un diálogo más objetivo, y más acompañamiento más cercano, el hecho de poder seguirnos preparando, También de las actividades que sienten los papás en las actividades escolares. Porque ahorita quería también decir esto con respecto a las universidades, el hecho de que también olvidarnos de este corte donde todo es igual, sino que también es... ¿Vamos a ver? Muy bien, muchas gracias por continuar con esta emisión. En el bloque anterior comentábamos con la maestra Itzel sobre la importancia de hacer conciencia en los niños, en los jóvenes, en los padres de familia, en la sociedad en general, porque vaya, el contexto escolar no se limita a las cuatro paredes de un centro o una institución educativa, sobre precisamente cómo integrar, cómo incluir a las personas de diversas edades con necesidades educativas especiales o estas diferentes discapacidades. Y tocabas, Twitzel, un aspecto importante, el tener comunicación, el hecho de tener ahora sí que en un primer momento conocimiento correcto sobre lo que implican nuestros derechos, y ahora sí que también en el contexto escolar, los profesionales que tenemos la bendición de desempeñarnos en diversos niveles educativos, el reto de una actualización o una preparación permanente con miras en base a estas nuevas necesidades, pues poder dar, ¿no?, en la medida de lo posible la satisfacción a estas necesidades, de manera en que la persona que las presenta sea atendida en un 100% y que a su vez nosotros estemos satisfechos de decir, pues hice de la mejor manera lo que en este momento me corresponde. Fíjate que ahorita quiero retomar algo que retomaste en tu programa pasado, las inteligencias múltiples. Es algo que también no solamente es una cuestión de una capacidad distinta o una discapacidad, sino reconocer también que ya no estamos en ese corte de escuela tradicional donde el maestro es el que dice y todos los alumnos son los que tienen que acatar las normas y etcétera, sino que estamos ya en un corte humanista en el cual sí tenemos que además conocer las inteligencias múltiples y además procurar su desarrollo. Entonces, parte de esto es, en el ejemplo que les di en el bloque anterior, pues reconocer que posiblemente el chico, de acuerdo a su situación o a su síndrome, no presenta una capacidad óptima en una cierta inteligencia, pero sí en otra. Entonces, eso también es parte de no solamente incluir a los chicos a esta situación, sino a los propios docentes y a los propios padres de familia. Es algo que obviamente tiene que irse dando con el tiempo, pero sí tenemos que empezar de ya, porque las situaciones no pueden esperar. Hay cuestiones que son pues urgentes o necesarias. Lo hemos visto en varias instituciones educativas, no solamente a nivel privado, sino también a nivel público, en el cual se da esta cuestión donde, te digo, hay cuestiones o situaciones especiales de ciertos alumnos que pues se deben de atender de acuerdo a las propias pues condiciones que se tengan de la institución, del docente y bueno, también de los padres de familia que pues se reconoce el valor y el esfuerzo que hacen por sacar a sus hijos día con día en este tipo de situaciones. Ahorita hice el ejemplo de una discapacidad, pero pudiera ser de una lengua distinta, no solamente pensando en un dialecto, sino también en otro idioma, de sus creencias, de su condición física, de su raza, y ahorita lo vemos así como que el boom también la cuestión de las preferencias sexuales, también pues bueno, en algunas situaciones todavía tristemente en México se da que si es hombre o mujer, entonces la cuestión del sexo, de condición económica, etcétera. Entonces, pues bueno, creo que sí es mucho más allá de un solo tema, realmente la inclusión
es muy amplia y si la queremos ver reflejado en la sociedad, tenemos que empezar desde el campo educativo, que es donde se da la formación de todos los ciudadanos. Fíjate, tocas, porque para allá íbamos en este espacio, a comentar sobre, de forma general, qué es la inclusión. Ya nos dices tú, ciertamente implica pues todo lo que el ser humano es, y es desde la cuestión de los rasgos físicos, la parte ideológica, el hecho de la situación o el posicionamiento económico que se tiene, la cuestión, ya lo decías tú, de preferencias sexuales, eh, inclusive en muchos momentos se estereotipaba, ¿no?, a la gente en base a en qué coche andas, si no tienes coche, la forma en cómo vistes, los espacios que frecuentas, la gente de la que te rodeas, en fin, dices tú, es muy amplio. Y entender en esta complejidad o en este nivel tan amplio y posicionarnos en la parte escolar. Y a mí me han preguntado mucho desde mi formación pedagógica cómo concibo a la escuela, y les digo, es ahora sí que un laboratorio, porque están, si lo situamos por ejemplo en los niveles básicos, 20 niños, 30 niños, 35 jóvenes, en 4 paredes, y ya sea desde lo que comprende como tal la escuela en su organización completa, o las 4 paredes de un salón. Y salón no nada más el aula regular, sino cuando acuden a clase de computación, cuando acuden a un salón de inglés, siguen estando todavía, ¿no?, dentro de un marco. Aún los compañeros que hacen favor de apoyarnos con educación física o algo relacionado a arte, seguimos todavía en un espacio delimitado. Y pensar, estos 30 jóvenes presentan todas las características que comentábamos hace unos minutos en diversidad. Y entonces, Itzel, ¿cómo atender a la inclusión en la escuela teniendo la conciencia de que el grupo de personas con quienes tú estás interactuando precisamente son el boom, dices tú, de una diversidad? Fíjate que es algo complicado, ha sido algo complicado, o día con día es pues algo exhausto, porque precisamente ya no vas a tener el corte general, sino que necesitas pues atender las necesidades de cada uno de ellos. Cuando son grupos reducidos, pues es mucho más ágil, pero cuando son grupos mayores, pues obviamente la diversidad y la necesidad es más grande. Esa también es una labor importante, no solamente del docente o del papá, eh, del menor o del papá, sino también del docente, en el sentido de que tienes que habituarte a no solamente el que va a dar clases o el que va a orientar o el facilitador, que ahora también lo conocemos así, sino que te vuelves parte importante. O ahorita tú decías que la escuela es como un laboratorio, creo yo que sin duda también es como una segunda casa, en la cual pues tú te vuelves el receptor de las necesidades de tus alumnos, tengan la edad que tengan. Si son chicos, porque bueno, papá, mamá, si son ya jovencitos porque están en esta etapa tan complicada del desarrollo humano, y si son adultos porque también ya tienen otras responsabilidades y otras situaciones, pero es interesante que tengan esa confianza y que aparte tú tengas también que tener las palabras precisas y adecuadas para poder impulsarlos y además poder incluir a cada uno de ellos, porque te puedes enfrentar actualmente con grupos donde hay alumnos que trabajan, hay alumnos que no, hay alumnos que son casados, otros no, tienen niños, otros no, pensando ya en la educación media superior o superior. Y obviamente eso pues tú como docente tienes que estar también preparado y hasta cierto punto también capacitado para poder atender esto. Entonces te vuelves el psicólogo de los alumnos y sí necesitas también, pues, ¿cómo te diré? Poner de parte separada a cada uno de ellos, no podemos cortar con la misma tijera todos. Entonces sí tendríamos que tener ahí también los docentes esta parte, insisto, humanista, sensible, empática, donde no solo voy a impartir clases, sino que la educación va mucho más allá. Estás dejando huella en un
alumnado, no solamente como la persona emisora de la educación o del conocimiento, sino también como aquella persona en la cual sienten la confianza para poder integrar o integrarse no solamente al propio grupo, sino, insisto, a una cuestión pues social. ¿Y qué pasa, por ejemplo, porque es otra situación que, digamos, vivimos en la cotidianidad en los espacios educativos, cuando hay situaciones que pareciera se nos van de la mano, y digo parecieran porque hay espacios o momentos donde las situaciones de ser objetivas tienden a ser subjetivas? Y decías tú en dos cortes anteriores, recién iniciado el programa, el riesgo es latente cuando pues yo adecuo esas leyes o esas normas a mi conveniencia. A lo mejor algunos profesionales en el aspecto educativo tenemos la desventaja de no estar formados en el derecho, o bien decimos, pues no he tenido un problema mayor, pues ya me asesoro, ¿no? Lejos de a lo mejor en momentos pues fortalecer también mi perfil con un conocimiento sobre este aspecto. Y muchos de los compañeros tienen ahora sí que el reto grande de enfrentarse a padres de familia en niveles educativos diversos, que ante una versión del joven, del niño, de que el profesor o el compañero no dio respuesta a la necesidad que presentó de la manera en como él esperaba, y usamos tristemente el primer término tan, ahora sí que pues, fuerte o que impacta, ¿no? Con el solo hecho de escucharlo, y te dicen, pues cuidado maestro con lo que está haciendo, porque lo vamos a demandar. Y el docente lo primero que piensa es, pues saliendo de los, me faltan 10 minutos de clase, o bien termino, o ya no termino y salgo corriendo a la dirección, pues decirles que hasta aquí quedó mi quehacer, porque pues no tengo una necesidad de estar en problemas legales. Con alusión decíamos a que hoy queremos dar una felicitación y un reconocimiento a todos los abogados, y evadimos, o decimos por una cuestión más sana, dejamos todo el quehacer de nosotros ahí. Por el simple hecho, decíamos, de escuchar, te voy a demandar. ¿Qué nos dices al respecto? Bueno, tendremos que ver primeramente la problemática, cuál fue la situación que se presenta respecto al alumno, al docente, a los padres de familia. Pero sí, bueno, es a veces muy usada esa frase de te voy a demandar sin realmente un fundamento. Tendría primero que verse cuál es la situación, de qué corte es, si es corte administrativo, corte civil, corte penal, cuál fue realmente la acción que tiene la problemática. Y bueno, de ahí, si fuera una cuestión propiamente administrativa, pues bueno, tendrá que ser frente a la Secretaría de Educación Pública, y no sería propiamente una demanda, sería una queja, una situación administrativa. Si hay cuestiones de delitos que, bueno, desgraciadamente también se ha sucedido por parte de algunos docentes hacia los alumnos, bueno, ella sería a través de denuncias o de cuestiones así. Tendríamos que ver más que nada cuál sería el corte. Muy bien, Itzel. Pues hablando de cortes, vamos a hacer un pequeño corte y en unos minutitos continuamos. Ajá, disponemos de 10 minutos, 12 más o menos. Entonces, con mira de que cierres esta idea, y más bien pues queremos que compartas con nuestra audiencia una serie de, con mira de poder apoyar. En este caso, pues lo que dices tú, cuidar del uso de los términos, más bien acercarnos y preguntar en las dos personas que están implicadas en situaciones, desde los papás o de los docentes. Podemos tocar las dos partes, cuidando más o menos el tiempo. Y el hecho de poder decir por qué no, que en otras las emisiones viernes inteligencia, con idea de que pudieras acompañarnos y pensar, por ejemplo, en un psicólogo,
más generoso para tratar de los dos personajes y ver, por ejemplo, este aspecto desde todo lo que es pero tratar de en esta parte saber más la idea primero, ahorita, y con algunos tips para unas criterios. Te digo, por ejemplo, el hecho de decir que la escuela tiene la obligación de tener. Vamos a ver. Pues muy buenas tardes, muchas gracias por continuar con nosotros en esta emisión. Estamos hablando sobre derechos humanos y la inclusión en la escuela y nos comentaba la maestra Etzel antes de ir a corte, precisamente en esta diversidad de pues, la población escolar, entendiendo a la escuela, vaya la redundancia, como un laboratorio social, es decir, un espacio donde tenemos oportunidad de estar en contacto cotidiano durante un lapso considerable de horas, pues no nada más 30 alumnos, sino es un docente que además tiene una edad distinta en comparación con el alumnado, que compartimos pues todo lo que somos nosotros, ¿no? De forma integral. Y no es nada más nuestro pensamiento o lo que es nuestra historia de vida, sino también, ya lo comentaba muy acertadamente Itzel, cómo respondo yo, vaya, al cumplimiento de ya sea el propio reglamento escolar o bien situaciones de corte social, como este cumplimiento de lo que son derechos, el hecho de poner en práctica los valores, cómo es que yo logro entablar comunicación con los demás y también decir cómo reacciono a las situaciones donde no me siento muy cómoda o donde inclusive yo acuño, ya sea porque me conviene o reconocer también por ignorancia, el que pues se está atentando a un derecho y pues lo primero que tiene que hacer mi mamá o mi papá es acudir a una instancia legal y demandar, ¿no?, a las personas que, de acuerdo a mi impresión o a mi versión, no hicieron lo que se supone o a lo que yo supongo se debió hacer. Ajá. Este es un tema obviamente delicado porque sí tendríamos que, para llegar a una instancia legal, tener obviamente las pruebas necesarias, porque si no, bueno, se estaría infringiendo en un derecho, un abuso de derecho hacia la persona afectada, y entonces obviamente también puede haber contrademanda, o poner una queja también administrativa, o etcétera. Sí es importante tener esto claro y sobre todo, pues, saber bien cuándo vamos a proceder, cómo vamos a proceder, pero bueno, te digo, puede haber situaciones que son obviamente pues casos fortuitos, pero que sí se presentan y que sí hay ocasiones en que no solamente los padres de familia, sino las propias escuelas acuden a estas situaciones. Pero entrando un poquito a lo que es pues, reconocimiento de la inclusión y de los derechos, o retomando esta cuestión, sí es importante que haya como puntos claves para que nosotros vayamos teniendo claro cómo vamos a reconocerlos, cómo vamos a aplicarlos, qué podemos hacer en caso de alguna violación a algún derecho. Pero sí es importante también tener claro uno de los principios que dice que mi derecho termina donde comienza el derecho del otro. Es cierto que tenemos derechos, pero insisto, también tenemos obligaciones y tenemos que ser cuidadosos de nuestros derechos, pero también de no infringir en los derechos de los demás. Y en ese sentido, Itzel, el público que nos escucha, quisiera que en esta última parte del programa pudiéramos ir cerrando con una serie de tips, o que pudieras desde tu perfil, ya decíamos el derecho propiamente en un inicio y la pedagogía complementa, cómo es precisamente que pudiéramos las diferentes personas que estamos en contacto con esta sociedad escolar o en estos espacios escolares, precisamente atender a toda esa diversidad, o cómo lograr
cumplir o cubrir con sí atender a los derechos, pero también ser empático y sensible en esta inclusión dentro de los espacios o los ámbitos escolares. Bueno, en primer lugar podría ser la cuestión de que el maestro se informe, el docente se informe respecto de las condiciones si hubiera alguna situación diversa, de alguna discapacidad o alguna otra condición que pusiera pues en punto rojo a una persona para no violentarle su derecho. También podrían ser la cuestión de que están haciendo muchas instituciones, establecer rampas o establecer hasta los propios bancos o las mesas, que si es de zurdo, tan simple como eso puede ser otra cuestión o otro reconocimiento. Vaya, al fin la escuela debe de ser un lugar que cobije al individuo o al alumnado. Otra cuestión también podría ser la integración de los padres de familia a actividades que la escuela realice, que en muchas también escuelas lo hacen, padres de familia, escuelas de padres, etcétera. No sé qué más pudiera ahí a enriquecer. También, ¿por qué no el hecho de que hagan más cursos respecto a que los propios alumnos conozcan sus derechos y conozcan también esta parte del artículo primero, que creo que es algo fundamental, el no a la discriminación? Respecto de la situación de la rampa, dices tú, y esta parte de cursos y demás, considero que vamos a una palabra medular y que es ahora sí que base, ¿no?, en la cuestión social, la parte de la cultura. Y yo quisiera preguntarte cómo entonces atender a tratar de desenvolvernos o de dar buena respuesta a esta cultura, pero otra vez sin la necesidad de una cuestión impositiva o sin que yo sienta que se transgreden mis derechos, porque no es mi necesidad ahorita el uso de una rampa o de un espacio en los estacionamientos, por ejemplo, públicos, la escena, ¿no?, de muchos coches estacionados en estos espacios, cuando tú notas que la gente que hace uso de no tiene una discapacidad física, y sin utilizar a mal la expresión decimos es mental, por el hecho de que por cercanía a la tienda donde van a comprar hacen uso del espacio sin tener realmente la necesidad. ¿Cómo consideras tú entonces que podríamos crear o lograr crear esta cultura de la inclusión, pero de una manera, digamos, más adecuada o más eficiente? Bueno, lo hemos visto no solamente aquí en México o en Michoacán, sino ya también a través de otros países, y lo vemos a través del del famoso Facebook, pues la cuestión de actividades donde les ponen en las condiciones que las otras personas presentan, para que ellos de una u otra forma simbólicamente sientan lo que la otra persona siente. Digo, lo hacen en la cuestión de las discapacidades, pero también ahorita lo han hecho en hombres para que sientan lo que sentimos las mujeres, etcétera. Podría ser una cuestión importante esta, insisto, también pues acercarnos más a los padres de familia. Sí tenemos que tener como que esta parte humanista 100%, no sé, a lo mejor algún pedagogo o algún psicólogo lo podría atender, y bueno, pues insisto, conocer nuestros derechos, y también en un momento dado conocer lo que pudiera suceder en caso de infringirlos. Muy bien, Itzel, pues agradecemos que nos hayas acompañado en la emisión de esta tarde, agradecer a la gente que hace favor de sintonizarnos y pues desearles un excelente fin de semana, y no se olviden, por favor, sean más empáticos y sensibles con el otro. Ese es el ingrediente medular para tener una mejor convivencia. Bonito fin de semana, muchas gracias. Sí, claro.